Hemos escuchado la palabra de Dios en esta lectura del libro de los Hechos, capítulo 1. El libro de los Hechos, que era el segundo tomo del Evangelio de Lucas. ¿Vale? Circularon juntos mucho tiempo al principio, pero cuando la Iglesia ya recibió todas las cartas apostólicas, todos los escritos del Nuevo Testamento, colocaron juntos los tres evangelios sinópticos y el cuarto evangelio, el de Juan, y pusieron el libro de los Hechos a continuación. Así que tenemos esta distribución, pero era una obra, como podéis ver por la introducción de ambos libros, era una obra del mismo autor, dirigida al mismo destinatario, excelentísimo Teófilo. Teófilo, que es un nombre que tiene un significado simbólico muy bonito, el que ama a Dios, ¿verdad? Teófilo. Entonces, algunos piensan incluso que es esto, que es un nombre simbólico para todos aquellos que aún en tiempo de persecución se mantenían fieles y amaban a Dios. En este libro, en este primer capítulo que hemos leído, vamos a encontrar las características espirituales esenciales de los hijos de Dios, de los cristianos de verdad, de los creyentes, de la Iglesia, ¿no? Características esenciales que debemos tener en nuestra vida si somos hijos de Dios. La primera de estas características esenciales es que somos personas unidas a Jesús. La Iglesia la componen aquellas personas, no importa la edad, no importa la procedencia, no importa la nacionalidad, no importa si somos hombres o mujeres o si venimos de aquí o de allí, pero todos, si somos Iglesia, es porque estamos unidos a Jesús. En la medida que estamos unidos a Jesús y cerca de Jesús, también estamos unidos y cerca los unos de los otros. La comunión fraternal, que es esa dimensión horizontal de las relaciones de la Iglesia, tiene su fundamento en esta relación vertical, ¿no? En esta relación espiritual que tenemos con Jesús como cabeza de la Iglesia. Somos miembros de su cuerpo. Jesús es el Señor de señores. Él es el Señor del universo, ¿no? Y está justamente en este pasaje, vemos cómo Jesús es entronizado. No lo vemos, pero se sugiere con esta ascensión de Jesús que después de cumplir su ministerio en la tierra, Él pasa a la presencia de Dios, donde va a tomar posesión como el Dios hombre, perfectamente Dios y perfectamente hombre, va a volver a la gloria y va a reinar a la diestra del Padre hasta que vuelva con poder y gloria para consumar la salvación. Así que Él promete, como Señor de señores, que todo el universo es su reino, que sus enemigos serán puestos como estrado de sus pies y que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La pregunta es, ¿cuándo lo vas a hacer? Los que somos verdaderos creyentes, hijos de Dios, ya lo hacemos ahora. Ya ahora doblamos la rodilla. Ya ahora nuestras lenguas confiesan y le alaban como acabamos de hacer. Pero hay personas que se niegan a hacerlo y tienen que recordar que llegará un día que aunque no quieran lo harán, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Pero en ese día, después de la segunda venida gloriosa de Jesús, ya no habrá lugar para arrepentimiento. La suerte ya estará echada. Las personas ya o se han reconciliado con Dios o continúan enemistadas y en rebeldía e indiferencia ante Él. Entonces, ¿cómo queremos hacerlo? ¿Por amor y de buen grado aquí y ahora? ¿O vamos a esperar ese día en el que, llenos de pavor, veremos que todo aquello que habíamos oído predicar en la iglesia se está cumpliendo, pero tú quizá no habías querido reconciliarte todavía, ¿verdad? ¿Cuántos hay que dicen todavía no, todavía soy joven, todavía quiero hacer muchas cosas, todavía quiero disfrutar de este mundo y de las cosas de este mundo? Pues no,
¿verdad? Ese todavía no es lo peor que nos puede pasar, porque es aquí y ahora el día de salvación, y es aquí y ahora cuando debemos confesarle, porque con los labios se confiesa, ¿no?, para salvación, y con el corazón se cree para justificación. Así que en este pasaje del libro de los Hechos se nos resume lo que había sido la vida y ministerio de Jesús. Lo vemos en los primeros versículos, cuando se nos dice que Él había estado haciendo la obra de Dios, grandes milagros y portentos, ¿verdad? Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Ya aquí se nos habla de esta gran verdad que nos consuela, pero que es un poco enigmática, de la ascensión de Jesús, ¿no? Jesús fue exaltado a la diestra del Padre, ¿verdad? Esa era la consumación de toda la exaltación que empezó en la cruz, cuando Jesús estaba exaltado entre el cielo y la tierra con sus brazos clavados a la cruz, y para que los hombres pudieran levantar la mirada, y cuando miraban al Cristo de la cruz estaban viendo aquello que era la perfecta obra de redención concebida por Dios para salvarnos, la única manera de hacerlo. Pero Jesucristo, que ya fue levantado en la cruz, ¿no?, cuando fuere levantado, decía Jesús, a todos atraeré a mí mismo. Y eso hablaba de cuando Él fue levantado entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, en aquella cruz del Calvario, en lo alto de la colina de la Calavera. Pero también habla de esa exaltación que le llevó hasta la misma presencia de Dios, al verdadero santuario celestial, donde Él está en el trono a la diestra del Padre, ¿verdad? Esa es la exaltación completa. Ese levantar a Jesús no acabó en la cruz, porque después fue levantado entre los muertos y después fue exaltado hasta lo sumo cuando llegó a la diestra de Dios Padre y se sentó en el trono, que es el trono de la gracia. Así que este Jesús que fue recibido arriba era el mismo que daba mandamientos por el Espíritu Santo a sus apóstoles escogidos directamente por Él para continuar su labor. Jesús se nos presenta aquí como Redentor, versículo 3, quien después de haber padecido en la cruz se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, una palabra culta, extraña, poco utilizada, ¿verdad? Indubitable. Sin duda alguna, Jesús fue levantado entre los muertos, Jesús resucitó, y no había duda alguna, daba todas las pruebas que fueran necesarias. Durante 40 días se manifestó muchas veces a sus apóstoles, a sus discípulos, a su hermano Santiago, a Pablo, ¿verdad?, dando pruebas indubitables, sin duda alguna, de que realmente el mismo que había muerto en la cruz fue el que resucitó para la gloria de Dios y fue exaltado a la diestra del Padre. Así que Jesús se nos revela aquí como el Redentor, que murió por nuestros pecados y a nuestro favor, que hizo esta obra perfecta de reconciliación con el Padre, y que se presentaba para dar las pruebas que sus discípulos y discípulas, que sus apóstoles necesitaban para tener toda la autoridad al dar testimonio de la resurrección de Jesús. Ahora, también es interesante ver cómo en estos primeros versículos, ¿no?, que estamos hablando de que la característica esencial, una de ellas, de los que son discípulos de Jesús y han nacido de nuevo, es que están unidos a Él, ¿verdad? Él no solamente es su Redentor, sino que es su Maestro y su Señor. Jesús les enseñaba cuando estaba desarrollando su ministerio terrenal, versículo 1. Jesús les daba mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesús les daba pruebas indubitables y les enseñaba y hablaba acerca del reino de Dios, versículo 3. Y entonces les recordó algo muy importante: no os vayáis,
No os vayáis de Jerusalén, porque se tiene que cumplir la promesa que el Padre os ha dado de daros al Espíritu Santo, de que seáis bautizados por el Espíritu Santo, de que por fin experimentéis la plenitud de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, que os hace testigos míos. No os vayáis, esperad la promesa del Padre en Jerusalén. Porque, dice Jesús, Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Verdad? ¿Qué importancia tan grande tiene esta promesa del Padre? Promesa que es para todos nosotros también, porque no hay verdadero creyente si no es por la obra poderosa del Espíritu Santo, que te redarguye de pecado, que te habla de la justicia y el juicio de Dios, como yo os hablaba al principio, ¿verdad? Ese día glorioso en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que tenemos aquí un retrato muy resumido, pero a la vez completo de Jesús. Qué maestro tan bueno que era Jesús. Cuánto hemos de aprender de Él todos los demás. ¿No? Por más años que llevas, quizá precisamente cuando llevas más años, más cuenta te das cuánto hemos de aprender de la sencillez de Jesús, de sus palabras con las que Él enseñaba grandes verdades espirituales, con ejemplos de la vida cotidiana, de la agricultura, de las familias, de las cosas que las personas conocían. ¿Cuánto hemos de aprender de Él? Porque a veces el hecho de estar en la iglesia, de llevar muchos años en la iglesia, no es garantía de que sepamos las cosas, de que las sepamos bien, de que las tenemos bien integradas e interiorizadas. No es garantía, hermanos. Yo a veces me asombro, me extraño, ¿no?, de que llevando tantos años y debiendo ser ya maestros, a veces parece que no hemos entendido cosas muy básicas, pero muy importantes, claro, ¿no? Y entonces cuando pasa esto yo me siento muy mal, porque tengo una enorme responsabilidad de esto, de que esto no suceda en la iglesia. Y en un sentido también los miembros del consejo y los profesores y profesoras de la escuela dominical, los que ministran a los jóvenes, todos tenemos responsabilidad, porque a todos el Señor no nos llama a todos a ser maestros, pero sí nos llama a todos a poder compartir el Evangelio con claridad, con sencillez y con convicción. ¿Qué tal ha ido hoy el curso? ¿Ha ido bien? ¿Sí? ¿Nos lo recomienda usted, querida hermana? ¿Sí? Bueno, pues tenemos la segunda sesión, será el 8, lo han retrasado. Lo han retrasado una semana, muy bien. Y el otro sería el 5 de abril. El 5 de abril. Muy bien, muchas gracias. Pues como os decía, a veces no estamos preparados para que el Señor nos enseñe todo. Fijaros qué insistencia tenían ellos cuando el Señor está y les habla de la importancia de recibir el Espíritu Santo, de esperar la promesa. Entonces, versículo 6, los que se habían reunido le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y ¿sabéis qué? Jesús no siempre nos responde lo que queremos oír, lo que esperamos que nos va a decir. Jesús, ¿qué le responde? Oye, que no os toca a vosotros, qué pesados, ¿no? Le habían preguntado por esto muchas veces y estaba Jesús a punto de ascender a la diestra del Padre y siguen insistiendo y preguntándole: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, las ocasiones, ¿no?, las circunstancias que el Padre puso en su sola potestad. A veces el Señor nos dice lo mismo, ¿no? 2000 años después yo sigo escuchando a personas que dicen: ya está, ya he dado la clave, ahora fijaros, combino esta profecía con la otra profecía y con la otra de más allá y ya sé la fecha en la que el Señor va a volver. Hombre, pero si Jesús decía que el día y la hora no lo sabe nadie, ¿por qué pretendes saberlo tú? Cuando Él dijo que ni los ángeles, que estaban en la sola potestad del Padre, ¿verdad? Y aquí Él tiene que insistir como Salvador, como Señor y como Maestro: no os toca saber esto, ya lo veréis.
¿Qué es lo que os toca saber? Pues lo que les dice a continuación, versículo 8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esto es lo que habéis de saber y tener muy, muy en mente. Así que tenemos en esta primera característica esencial, tenemos un grupo de personas, un grupo que en algunas ocasiones era más numeroso y en otras no tanto, pero en una ocasión dice que Jesús se presentó a más de 500 hermanos a la vez. ¿No? Lo dice 1 Corintios 15. Pero aquí el libro de los Hechos nos habla de que al principio, cuando estaban en Jerusalén y estaban tan unidos esperando la promesa, eran 120. ¿Verdad? Quizá fue en Galilea donde él se manifestó a 500 personas a la vez. Pero aquí Pedro en el versículo 15, cuando se levanta, dice, los reunidos eran como 120 en número. Y entonces Pedro les dice, hemos de escoger a uno que ocupe el lugar de Judas Iscariote que traicionó a Jesús. Y escogieron a Matías. ¿Sabéis? Aquí ya el Señor estaba restaurando el reino a Israel. ¿Por qué? Porque eran 11 y completó el número como las 12 tribus de Israel. Escogieron un apóstol más porque la iglesia de Jesús era el verdadero Israel de Dios. Los circuncidados no externamente, sino en el corazón. El Israel que no rechazó su Mesías, sino que creía en él y le seguía y le iba a obedecer y le iba a predicar. Ya estamos presenciando aquí la restauración del reino. ¿En qué? En la elección de Matías para completar el número simbólico de 12 como las 12 tribus de Israel, pero también en esperar juntos la promesa que les capacitará para dar testimonio de Jesús. Supongo que esto a veces no viene en el método, pero es lo más importante de todo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, es que a veces te puede saltar incluso el método de evangelización que te han enseñado en la escuela bíblica o en la facultad o en los seminarios especiales como el de hoy. ¿Por qué? Porque es el Espíritu quien convence de pecado, de juicio y de justicia, y sin él no hay conversiones. Sin el Espíritu llenándonos e impulsándonos al testimonio, hermanos, no nos atreveríamos. Y si nos atrevemos, lo haremos mal. Quizá no lo haremos como el Señor quiere que lo hagamos, porque hemos de ser sensibles a la guía del Espíritu para hablar con cada una de las personas que Dios hace que se cruzan en nuestro camino, que están en nuestra vida y con las que tenemos una responsabilidad de dar testimonio. Así que el Señor no siempre responde a nuestras preguntas, pero siempre nos orienta infaliblemente a la voluntad de Dios. Esperad la promesa, recibiréis poder, y entonces sí, seréis mis testigos, y entonces sí, se empezará a restaurar el reino de Israel con el verdadero Israel de Dios. Esto nos lleva a la segunda característica esencial, que es que los creyentes, los verdaderos cristianos, la Iglesia, son personas que esperan a Jesús. Ven, Señor Jesús, ¿verdad? Lo decimos en el corazón, no siempre lo decimos audiblemente, y a veces cuanto más grandes son las pruebas que estamos pasando, más anhelo, ¿no?, hay en nuestro Señor, ven pronto, Señor Jesús, ¿verdad? Y ese anhelo de esperar al Jesús que ha ascendido a los cielos. Ahora nos vamos a centrar en esto, queridos hermanos. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
¿Vale? Aquí vemos la gran verdad de la exaltación de Jesús, de su ascensión a la diestra del Padre, pero también vemos implícita, anunciada, la segunda venida de Jesús en poder y gloria, ¿no? Cuando Él vuelva de una forma personal, de una forma audible, ¿verdad? Con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. El versículo más sonoro de la Biblia, sin duda, ¿eh? ¿No? Todo ojo le verá, porque será como un relámpago que iluminará todo el firmamento de la tierra. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿verdad? Aquellos que se mantienen en rebeldía y oposición levantando su puño a Dios, ellos tendrán que verle, tendrán que doblar sus rodillas y confesar que aquel al que han negado al final es aquel que se manifiesta con gran poder y gloria en todo el universo, en toda la tierra. Entonces, me gustaría que pensemos un poco en cuáles son los significados de la ascensión de Jesús. Jesús, como sabéis, cuando resucitó al tercer día, Jesús resucitó con un cuerpo glorificado que ya no estaba limitado como el nuestro a las cuestiones de espacio, de tiempo, de barreras físicas. Jesús entraba y salía de los aposentos con las puertas cerradas. Su cuerpo era espiritual y glorificado, diferente del que había tenido antes. Y entonces esto es un mensaje de gran ánimo y esperanza para nosotros, porque cuando nosotros resucitaremos a imagen y semejanza de Jesús. Le veremos tal como Él es y nosotros seremos transformados a su imagen y semejanza, y nuestros cuerpos a semejanza del suyo. Pero la ascensión es mucho más que esto, ¿verdad? Hay un momento enigmático en el que lo encontramos en el Evangelio de Juan. Vamos a leerlo. Es María Magdalena que va al sepulcro para ungir a Jesús con las especias aromáticas con las que ungían los cuerpos de los que habían muerto. Y entonces en el versículo 14... vamos a leer en el versículo 15, vamos a leer 14 como había dicho. Cuando había dicho esto, María había dicho: no sé dónde le han puesto, se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, si tú te has llevado el cuerpo de mi Señor, dime dónde lo has puesto y yo lo cogeré, me lo llevaré. Y entonces Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Entonces Jesús le dijo: no me toques, o mejor traducido, no me agarres de esta manera, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. En este pasaje que comentamos no hace muchos meses, vemos que María se aferra al Jesús humano. Esta hermana, esta discípula de Jesús, como los demás, había sufrido la gran prueba de la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús, y estaba sumamente desolada, desconsolada, entristecida. Parecía que la esperanza se había esfumado de sus vidas, ¿no? Como los discípulos de Emaús, ¿no? Iban hablando con Jesús, no se dieron cuenta que era Él, y entonces le abrieron el corazón y estaban sumamente abatidos y desanimados porque su Salvador, su Señor, su Maestro había muerto en la cruz y había sido enterrado, y no habían dado pie al milagro de la resurrección. Entonces María se aferra al Jesús humano,
Se aferra a Jesús como queriendo decir, ha estado 3 días en el sepulcro, al tercer día resucitó, pero ahora no se me va a volver a escapar, ¿verdad? Una reacción muy humana, ¿no? Por fin estaba desesperada buscando el cuerpo de su maestro y lo ve resucitado al lado de ella y no lo reconoce hasta que Jesús la llama por su nombre. ¿Verdad? Muchas veces es así, la conversión de las personas es cuando Jesús te llama por tu nombre, cuando Jesús te dice, he muerto por ti. No es que haya muerto por todos, sino he muerto por ti, por tus pecados, para que seas salvo, para que andes en mis caminos, para que me sirvas, para que me compartas con otros. Me prediques, me des testimonio de mí, de mi amor, de mi poder, de mi gran misericordia en tu vida. Y te ha llamado por nombre, ¿verdad? José, o Mario, o Nuria, nos ha llamado por nombre. Y entonces, cuando hemos oído la voz del pastor, del buen pastor que da su vida por las ovejas, nos hemos dado cuenta de que era lo que toda la vida habíamos necesitado y anhelado, pero que no lo encontrábamos en las otras cosas. Así que Jesús le dice a María, no te aferres a mí, ¿vale? No te aferres de esta manera a mí, porque tengo que subir al Padre. Agustín explica muy bien lo que quería comunicar Jesús a María. Agustín de Hipona, del siglo IV, ese hombre que se convirtió y fue un siervo de Dios que predicó la palabra y llegó a grandes profundidades en su comprensión del misterio del Evangelio. Agustín dice que realmente ascendiste ante nuestros ojos atónitos y nos dimos la vuelta afligidos para darnos cuenta y encontrarte en nuestros corazones, ¿verdad? Esto es lo que hace Jesús. Jesús ya no va a estar con sus discípulos como había estado antes, físicamente acompañándoles, enseñándoles, protegiéndoles, consolándoles. Él va a estar a partir del derramamiento del Espíritu, Él va a estar presente en cada uno de nosotros, dentro de nuestros corazones, pero va a estar presente por su Espíritu Santo, porque Él está como hombre glorificado, como perfecto Dios y perfecto hombre, Él está a la diestra del Padre, reinando con poder. Así que tenemos esta maravillosa verdad que María Magdalena no entendía. ¿Y qué hizo? Pues aferrarse al Jesús humano, a su cuerpo, para no volverlo a perder. Pero Jesús, con todo el cariño, le vino a decir, seguro que se lo explicó mejor que este resumen que tenemos en el Evangelio, le vino a decir esto: yo estaré a partir de ahora, cuando derrame el Espíritu, estaré con vosotros siempre. ¿Verdad? Estas son las palabras de Jesús al final del Evangelio de Mateo. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos, enseñadles todas las cosas para que las guarden, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado para que las guarden. Y aquí, dice Jesús, yo estoy todos los días con vosotros, hasta el fin del mundo. Él va a estar presente con nosotros siempre, no nos dejará ni nos desamparará, y lo hará por su Espíritu Santo, porque en la persona, en la presencia del Espíritu está también la presencia de Jesús y del Padre en nuestras vidas. Esta es la gran verdad que María aquí todavía no había entendido bien, ¿no? Y que Jesús esos 40 días les estuvo enseñando hasta que derramó a los 50 días, ¿verdad?, este domingo glorioso de resurrección, derramó su Espíritu Santo el día de Pentecostés. Así que pasamos página y volvemos al libro de los Hechos. ¿Qué significa que Jesús ascendió a la diestra del Padre? ¿Qué significa esto para nosotros? Vamos a intentar sacar una serie de conclusiones. En primer lugar, significa que Jesús, lo que sucedía físicamente era una imagen de lo que sucedía espiritualmente.
Cuando Jesús ascendió a los cielos, Jesús ya no estuvo los 40 días viviendo corporalmente sin dejar a sus discípulos. Iba y venía, se manifestaba en Jerusalén, se manifestaba en Galilea, lo hizo durante 40 días, lo hizo, si no me falla la memoria, en 11 ocasiones que estén relatadas en los evangelios. A diferentes personas y grupos, 500. Aquí pues la verdad no sabemos a cuántos se manifestó aquí, porque dicen los que se habían reunido, después dirá que los que se reunían habitualmente eran 120, pero no sabemos si los 120 estaban en este momento o faltaba algún Tomás, ¿no? Como en el primer domingo de Pascua, el glorioso domingo de Resurrección, no sabemos por qué, pero Tomás no estaba ahí donde debía estar y estaba muy desanimado, ¿no? Ojalá hubiera estado ahí, pero después nos dejó esa maravillosa declaración de fe: oh Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Ahora sí que creo, ¿no? Ahora mis ojos te contemplan, mis manos te pueden tocar. Ahora sí que es la gran confesión del señorío y la divinidad de Jesucristo, que pone el broche de oro al Evangelio de Juan. Señor mío y Dios mío. Nunca había habido una declaración tan maravillosa y tan exaltada como esta en labios de los seres humanos. Así que tenemos, en primer lugar, que Jesús... ¿Habéis visto alguna película, La Cena de la Ascensión? ¿La habéis visto? Es difícil, ¿verdad?, de representar. ¿Cómo lo harían? No, yo me acuerdo de un maestro de escuela dominical que era electricista y que construyó un electroimán súper potente, ¿no? Entonces, el Cristo glorificado que volvía por su iglesia, que hizo muñequitos de metal, ¿verdad? Y con aquel electroimán, ¡buah!, los niños se quedaban con la boca abierta cuando veían cómo sería ese momento glorioso. Pero va a ser mucho más glorioso que el electroimán, hermanos, mucho más. Mucho más, todo ojo le verá, toda lengua le confesará, toda rodilla se doblará y habrá un testimonio mundial en todo el mundo, en todos los rincones de la tierra, con esa voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, la voz de Dios, que son como muchas aguas, ¿no? Majestuosa como muchas aguas. Entonces lo que tenemos aquí, como os decía, cuando los rusos enviaron el primer astronauta al espacio, dijeron al volver: y no ha visto a Dios. Bueno, es que el universo es muy grande y ellos llegaron a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, ¿cómo querían? Además, cuando estás cegado por la incredulidad, es que no ves a Dios aunque lo tengas a tocar, ¿verdad? ¿No? Aunque sea palpando, algunos no se dan cuenta de que Dios es real, de que Dios está presente, de que Dios está cerca de cada uno de nosotros, de que los cielos y la tierra y el firmamento, el sol y los astros dan testimonio de Dios, de la presencia de Dios, ¿verdad? Las cosas creadas nos hablan del Dios invisible con toda claridad. Entonces aquí tenemos un mensaje simbólico. Quizá la película que refleja esto, y es curioso porque era antes de la época de los drones, lo debían hacer con un helicóptero por lo menos, porque es la película Jesús del Evangelio de Lucas. Y entonces cuando se ve este momento glorioso de la ascensión de Jesús, se ve no desde la perspectiva de los que contemplaban encandilados y atónicos ese momento, sino que se ve desde la perspectiva del Señor que se alejaba cada vez más arriba, más arriba, más arriba, hasta que le envolvieron las nubes de gloria, ¿no? Entonces no se ve a un Jesús subiendo, pero sí que te puedes hacer una idea de por qué se quedaron boquiabiertos allí contemplando la ascensión de Jesús. Cuando la palabra ascender se utiliza en ciertos contextos, que yo creo que nos ayuda a entender lo que está pasando aquí.
Por ejemplo, se dice que el monarca ha ascendido al trono, ¿verdad? No ha subido, ha ascendido. Se dice de alguien que ha sido ascendido en su empleo, en su profesión, ¿no? Y entonces aquí la palabra ascensión se utiliza en este contexto de que Jesús sube a la presencia del Padre, al lugar de máximo honor y autoridad del universo. Y en este sentido es una ascensión, ¿no? Porque Él es un símbolo, esta subida física, corporal del cuerpo espiritual de Jesús, simboliza esta ascensión en autoridad, este volver a ser entronizado a la diestra del Padre, esta vez, ¿no? Porque Jesús ya era rey, Jesús ya era Señor, pero ahora lo es como el hombre glorificado, como el Jesús resucitado. Y en ese sentido, esta imagen de Jesús ascendiendo nos habla de lo que sucede en el plano espiritual, cuando Jesús va a la diestra del Padre para recibir todo honor y toda gloria por toda la eternidad, como Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene la máxima autoridad sobre todo el universo. Este es nuestro Señor, este es nuestro Salvador. ¿Verdad? En un sentido está mal que lo busquemos como un bebé en un pesebre, porque Jesús no es el bebé del pesebre. Jesús fue un bebé en el pesebre, pero ahora es el Señor de la gloria. Ahora, cuando se manifiesta a su discípulo amado, el apóstol Juan, y él le contempla en su poder y gloria, como describe el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, Juan, que se recostaba confiadamente en su seno, cae como muerto a sus pies. Porque es el Señor de la gloria, porque su majestad realmente nos apabulla como seres humanos. Nosotros somos muy pequeños y Él es el Señor de la gloria, Él es el Rey de Reyes. Esto es lo que está simbolizado aquí, que esta ascensión corporal delante de sus ojos indica que Jesús va a entrar en otra esfera. No es que vaya a ir muy lejos en el espacio sideral de nuestro universo que podemos contemplar con telescopios. No es esto. Pueden seguirlo buscando los astronautas, ¿verdad? Jesús entra en otra esfera. Ya no está limitado al espacio y al tiempo. Recibe toda autoridad, recibe toda la gloria. Entra en esa posición que es la suya como Hijo de Dios y Dios Hijo, como Señor de la gloria. Entonces, ¿sabéis? Podemos tener una relación con Jesús. Hermanos, es realmente asombroso que yo, José Luis, siendo tan poca cosa, siendo un pecador, siendo alguien que ha ofendido a Dios de tantas maneras, en tantas ocasiones, tenemos el privilegio de podernos relacionar con el Señor de la gloria, que es nuestro Señor, mi Señor y mi Salvador. Y estoy utilizando muy adrede el pronombre personal mi Señor y mi Salvador, ¿no? Porque esto es lo que indica claramente que somos salvos, cuando no es simplemente el Señor del universo, que es mi Señor y mi Salvador. Así que podemos tener esta relación maravillosa con Él, con el Señor de la gloria, gracias al Espíritu Santo que hemos recibido y que intercede por nosotros. 2 veces dice Romanos 8, el Espíritu intercede por vosotros, con gemidos indecibles. Él sabe cuáles son nuestras verdaderas necesidades e intercede por nosotros. Pero hay alguien en el cielo que también intercede por nosotros. Está la intercesión del Espíritu en nuestros corazones, que está en perfecta armonía con aquel que es el Señor de la gloria, que es el sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, que también intercede por nosotros. Mirad, ¿cómo calificarías tu relación con el Señor? Plena, maravillosa, indescriptible, realmente es una relación inmejorable. Yo no me atrevería a describirla así, queridos hermanos, al contrario.
lo haría con palabras mucho más humildes, que reconocen cuán lejos estoy de tener la relación que Él quiere que tenga con Él. Y yo creo que si somos humildes, hoy, todos los que estamos aquí, podríamos reconocer algo parecido, aunque reconozco que hay grados y seguramente algunos estáis mejor que otros, y esto solo lo sabe el Señor, y algunos estáis mejor que yo, pero esto solo lo sabe el Señor, ¿verdad? ¿Cómo está cada uno de nosotros? ¿Cómo es nuestra relación con Él? Solo lo sabe el Señor, porque a veces podemos dar esa imagen de que todo va bien y de que estamos muy cerca del Señor, y a veces es que se cumple en nosotros aquel refrán que dice: dime de lo que presumes y te diré de lo que adoleces. Así que, por favor, démonos cuenta del inmenso privilegio que tenemos de que podemos tener una maravillosa relación con el Señor de la Gloria. ¿Me permitís que os lea algo de un hermano nuestro que era pecador como nosotros, ¿verdad? Tenemos en la Biblia el ejemplo del apóstol Pablo, que había estado en el tercer cielo, que había contemplado la gloria de Dios, que había escuchado palabras que era incapaz de repetir, palabras inefables, ¿verdad? Que había estado allí en la presencia de Dios arrebatado. Pero a veces pensamos, bueno, esto es el apóstol Pablo. Claro, yo cuando, si estuviera en el servicio militar, cuando dicen apóstol Pablo, saludaría, me cuadraría, daría un talonazo y saludaría y inclinaría mi cabeza. Ya no digamos a Jesús, ¿verdad? Si con Pablo tenemos esta relación. Pero Jonathan Edwards tenía una relación especial con el Señor al que servía como pastor en Estados Unidos, allí en el estado de New York, cerca del río Hudson. Entonces dice que acostumbraba a ir a un lugar solitario de aquel río y tuve muchas horas dulces allí. Me deleitaba grandemente en la palabra de Dios. Cada palabra parecía tocar mi corazón. Sentía armonía en aquellas dulces y poderosas palabras. Parecía haber tanta luz en cada una de las oraciones y era tan refrescante la comida espiritual que me comunicaba, que me detenía en cada una de aquellas frases. A menudo permanecía en una sola línea y me maravillaba de ver todo lo que contenía. Cada palabra parecía estar llena de maravillas. Y en una ocasión, cuando había bajado de mi caballo, era un señor de los reformados presbiterianos americanos, de aquellos pastores serios, con 12 hijos, que iba a caballo, que cuidaba varias iglesias, y pues entonces descargó, pues dice, tenía que andar a causa de mi salud, ya era mayor y estaba mal de salud, y tenía que dar paseos a causa de mi salud. Y entonces, en aquel día de 1737, tuve una visión extraordinaria. Vi la gloria del Hijo de Dios, el mediador entre Dios y el hombre, de su maravillosa, pura y dulce gracia y amor, de su mansa y suave condescendencia. Esta gracia, dulce y tranquila, era también grande y por encima de los cielos. La persona de Cristo parecía inefable y excelsa, con una excelencia suficiente para ocupar todos mis pensamientos. Durante una hora estuve en una inundación de lágrimas. Sentía arder en mi espíritu algo que no sé cómo expresar. Me sentía vacío, aniquilado, postrado en el polvo, pero quería ser lleno únicamente de Cristo para amarlo con un amor puro y santo, confiar en Él, vivir para Él, servirlo y seguirlo. Ser perfectamente santificado y purificado con pureza divina y celestial. Y acaba diciendo, en muchas otras ocasiones tuve experiencias similares que me comunicaron también esta bendición de parte del Señor. Hermanos, ¿qué podemos añadir? Que es posible que estemos comiendo migajas cuando tenemos un gran banquete preparado el Señor, pero para ti, para ti,
para ti también y para mí. Estamos realmente comiendo pan duro, galletas rancias, cuando tenemos un gran banquete de la gracia preparado para ti, especialmente para ti, porque tu Señor y tu Salvador te ama y quiere que tu relación con Él sea mucho mejor, mucho más grande, mucho más íntima, mucho más fuerte, mucho más fiel, mucho más satisfactoria. Y hermanos, este es nuestro testimonio. Cuando vivimos así con el Señor, entonces podemos dar testimonio. Cuando estamos sobre la roca, podemos hablar a otros de que antes estábamos en un pozo profundo, de desesperación, de fango, de cieno, sucios, pero que el Señor nos ha sacado de allí por su gracia y nos ha puesto sobre la roca. Y verán esto muchos y temerán. Este es el testimonio que el Señor espera de nosotros. Una relación auténtica y profunda con Él, porque Él está en el trono de la gracia, hermanos. Me gustaría acabar la predicación de hoy con una lectura, una en Romanos y una en Hebreos. El Señor a la diestra del Padre intercede por nosotros. El Señor de la gloria va a utilizar todo su poder. Cuando estamos en una comunión auténtica con Él, va a utilizar todo su poder y toda su sabiduría para guiar tu vida y hacer que todo, que no excluye nada, te ayude para bien. Sí, hermanos, también los achaques, la enfermedad, la debilidad, las adversidades, los problemas, también, todo nos ayuda para bien, dice la palabra de Dios. Y lo dice en este contexto en el cual el Espíritu y el Señor Jesús interceden por nosotros en el trono de la gracia, porque es un trono donde se sienta el Rey de Reyes, el gran Señor de la gloria, pero es de gracia para ti y para mí. ¡Qué privilegio, hermanos! Qué gran privilegio cuando vemos que el Espíritu, Romanos 8:26, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir y cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones, es decir, Dios sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos, ¿verdad? Está inmediatamente, es un versículo contiguo, pegado a esta gran verdad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que conoció predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Así que, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pues hermanos, si seguimos leyendo, nada ni nadie nos puede separar del Señor ni de su amor, porque Cristo, a la diestra del Padre, intercede constantemente por cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y este es el gran mensaje de la carta a los hebreos, ¿verdad? Que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Este sacerdote es aquel que nos invita a acercarnos a su trono de gracia. Hebreos, capítulo 4, versículo 14,
teniendo un gran sacerdote, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto es para nosotros, hermanos, acerquémonos. ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no nos acercamos? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque nuestro sumo sacerdote, que permanece para siempre, Hebreos 7:24, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual perpetuamente, para siempre, a todos los que por él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder por ellos. Y este tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que le recibieron de par en par el día que ante los ojos atónitos de sus discípulos subía a los cielos para estar allí siempre velando por nosotros, intercediendo por nosotros, para ayudarnos como testigos suyos en todo lo que necesitemos. Que el Señor os bendiga, queridos hermanos. Ahora vamos a celebrar que tenemos acceso con libertad al trono de la gracia. Este trono que hoy se manifiesta a nosotros en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús para todos aquellos que tienen hambre y sed espiritual.